Bienvenido, bienvenida a este espacio donde susurramos verdades que no siempre se dicen en voz alta. Has conectado con Secret Whispers by Analo. Soy Analo y estoy profundamente agradecida de tenerte una vez más aquí, en este rincón íntimo donde nos quitamos los disfraces y nos escuchamos de verdad. Aquí no hay prisa, no hay meta, solo un susurro que nos guía hacia adentro. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que nace de una pregunta escondida, una que quizás también habita en ti. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Quién soy más allá de lo que creo que tú esperas de mí? Es un viaje por los espejos que distorsionan, los personajes que nos han protegido y la ternura de volver poco a poco a lo que siempre fuimos, a nosotros, al ser, sin esfuerzo. Gracias por estar, por sentir y sobre todo gracias por permitir que este susurro te acompañe. Toma una respiración profunda y si puedes, quédate. Comenzamos. Estaba hablando con una amiga cuando de pronto me vino a la mente una frase que había escuchado hace tiempo en una entrevista con Jay Shetty. Una de esas frases que no se olvidan del todo, aunque no termines de entenderlas cuando las oyes por primera vez. Yo la recordaba como un eco antiguo y se la mencioné sin saber bien por qué. Hay una frase que escuché hace tiempo, le dije, creo que era de alguien llamado Charles, y la solté, como quien deja caer algo delicado sobre una mesa. No soy quien creo que soy, ni soy quien tú crees que soy. Soy quien creo que tú crees que soy. Hubo una pausa en el audio. Silencio. No podía verla, pero sentí su confusión en el espacio entre nuestras voces. No sé si lo entiendo, me dijo finalmente. Y entonces la repitió, en voz baja, como quien quiere desenredar una idea con los dedos del alma. No soy quien creo que soy, ni soy quien tú crees que soy. Soy quien creo que tú crees que soy. Y ahí, en ese eco, algo se abrió, como si la frase, al ser dicha por ella, hiciera un clic que antes no había escuchado. Comprendió, no todo, pero sí algo esencial. El espejo, la trampa, la manera en que nos inventamos desde lo que imaginamos que el otro ve. Esa frase, atribuida al sociólogo Charles Horton Collie, asume lo que él llamó el espejo social. La identidad no se forma en un vacío, ni desde lo que somos realmente, ni siquiera desde lo que el otro ve, sino desde lo que creemos que el otro ve en nosotros. Una identidad imaginada, proyectada, distorsionada. David Hawkins decía que cada emoción vibra con una frecuencia distinta y que mientras no somos conscientes de ello, vivimos atrapados en ciclos de baja vibración, saltando del miedo a la exigencia, de la culpa al orgullo, sin saber que la paz no está en ningún extremo, sino en el centro. Nos movemos como péndulos, oscilando entre extremos, sin detenernos nunca en el centro, donde habita la virtud del equilibrio, donde la danza se vuelve más delicada, más auténtica, más nuestra. Y en ese espejo me vi como he sido, una mujer hecha de reflejos ajenos. He sido la buena y la mala cuando convenía, la fuerte y la frágil si eso me acercaba, la que habla con certeza y la que calla para no incomodar, la que guía y la que se deja llevar si así es más querida, la que sonríe y la que llora en silencio para no ser carga, la que lo tiene todo claro y la que se confunde si eso encaja mejor con quien tengo delante. He sido tantas cosas que no era que llegué a olvidar cómo se siente ser sin esfuerzo. Tantas versiones de mí por quedarme donde no me sentía yo, que a veces no sé cuál de todas soy. He sido quien necesitabas, he sido quien temías, he sido la máscara perfecta para no ser rechazada. He sido simplemente todo lo que creí que debía ser para no quedarme sola.
He sido tantas veces ese personaje que no se tambalea que he olvidado cómo se siente estar en los huesos de mi propia duda, cómo se respira sin guión. Kajan decía que lo que no hacemos consciente nos controla, que lo llamamos destino cuando en realidad es una historia no revisada. Yo lo hice. Llamé destino a ser perfecta, llamé destino a no molestar, a no revelar tristeza, a no fallar. Pero eso no era destino, era mi miedo, era supervivencia. En el fondo, solo quería ser amada, solo quería que no me dejaras. Y si tú me devolvías una cara de juicio, aunque tu boca no hablara, yo ya me había disfrazado antes de volver a mirarte. He vivido como una actriz en un escenario sin público, interpretando un papel que no era para ti, sino para no ahogarme en mí. Porque hay una herida profunda, antigua, que me enseñó que ser yo no era suficiente, que ser yo era peligroso, que mostrarme me hacía prescindible. Así que me fabriqué una versión más elevada, más contenida, más sabia, más tolerable, que no incomodara, que pareciera tenerlo todo claro, una que me excluía a mí. Sé que no soy la única, los personajes nos salvan, nos hacen funcionales en un mundo que premia las máscaras bien construidas, nos permiten encajar, pero también nos roban el derecho a existir en carne viva. El estoicismo decía que no controlamos lo que ocurre, solo cómo respondemos. Y a veces incluso esa respuesta viene dictada por el papel que estamos interpretando. Yo no respondía desde mí, respondía desde la versión que no podía fallar. Pero si fallaba, ¿quién quedaba? El personaje que he creado no era banal, era brillante, elevado, amoroso, íntegro. Lo amé tanto que me confundí con él. Y sin embargo, detrás de su impecabilidad, yo me ahogaba. Cada vez que algo en mí se rompía, él reía por fuera. Cada vez que sentía miedo, él respondía con sabiduría. Cada vez que necesitaba consuelo, él lo ofrecía a otros. No es el enemigo, es el hijo de mis heridas, pero ha llegado el momento de soltar su mano. Peter Crone dice que no hay libertad en el futuro si seguimos definidos por un pasado no cuestionado. Y ese pasado no siempre son hechos traumáticos o decisiones grandes. A veces son frases pequeñas que se nos clavaron sin que nadie se diera cuenta. Miradas que interpretamos como rechazo. Silencio que leímos como desaprobación. Pequeñas heridas que, sin notarlo, empezaron a dictar quién debíamos ser para ser aceptados. Y desde ahí creamos personajes, versiones de nosotros que responden a una herida no vista y no a una verdad sentida. Por eso sus palabras no son teoría, son una invitación a revisar el molde en el que me he fabricado, a darme cuenta de que mientras no cuestione quién construyó mi máscara, seguiré creyendo que esa máscara soy yo. Brené Brown, con su brutal ternura, lo complementa. Nos pasamos la vida buscando permanecer, pero confundimos pertenencia con aprobación. Creemos que encajamos cuando somos bien recibidos, cuando en realidad solo estamos siendo aceptados por el disfraz. La pertenencia real, dice ella, no ocurre cuando somos quienes creemos que debemos ser para ser amados, sino cuando nos atrevemos a ser quienes realmente somos, aunque eso implique no encajar, aunque eso signifique estar solos por un tiempo. Y eso me resuena como una campana por dentro, porque muchas veces la máscara que uso para encajar es la misma que me impide ser amada de verdad. Porque si no muestro quién soy, ¿a quién están amando realmente? He vivido atrapada en mi propio reflejo, no en el que tú veías, sino en el que yo creía que tú veías. Vivía frente a un espejo que no devolvía mi imagen, sino mi miedo.
y me doy cuenta de que nunca he visto mi propio rostro desnudo. ¿Qué pasaría si un día dejara de imaginar lo que tú piensas de mí? Si soltara el esfuerzo de complacer, si dejara de protegerme de un juicio que nunca llegó y simplemente respirara. Quizá lloraría más, quizá pediría ayuda, quizá escribiría sin revisar todo, quizá me reiría sin culpa o me abrazaría por dentro sin juicio, solo ternura. Quizá volvería a mí. Quizá por eso un curso de milagros afirma con tanta dulzura: estoy en casa. El miedo es el que es un extraño aquí, porque la sensación de no ser suficientes, de tener que construir una versión de nosotros mismos para ser aceptados, esa no es nuestra casa, es el miedo. Y cuando regresamos al silencio, al ser, a la verdad no maquillada, sentimos que volvemos, no a un lugar, sino a nosotros. Jan hablaba de la sombra, de esa parte de nosotros que escondemos, no porque sea malvada, sino porque creemos que no será amada. Hoy sospecho que esa sombra no es mi ruina, es mi puerta, mi salvavidas, mi verdad. No viene aquí a cumplir expectativas, vine a ser, a equivocarme, a sentir, a caer y levantarme, a amar sin estrategia, a vivir sin escudos. Los estoicos hablaban de libertad interior como el mayor logro, pero no hay libertad en un personaje. No hay libertad en el esfuerzo constante por parecer digno. La verdadera libertad comienza cuando me permito no saber, cuando dejo de corregirme por encajar, cuando me miro en el espejo, no para ajustar el reflejo, sino para recordarme. No soy quien creo que soy porque mi historia me ha contado muchas mentiras. No soy quien tú crees que soy porque tú también llevas tus propios espejos puestos. Y no soy quien creo que tú crees que soy porque eso ha sido mi prisión más sofisticada. Hoy